Hoy estamos en Daf Tetvav, empezamos el shiur en Daf Tetvav Amud Alef arriba, donde empieza que le llamará Gufa Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. En el shiur pasado la Gemara estuvo preguntando cuáles fueron esos 18 decretos que fueron hechos justamente en el ático de Hananiah ben Hizkiah ben Garon, donde se encontraban los alumnos de Shammai y Hillel. La Gemara citó una Mishnah que encontramos donde vimos 9 de esos 18 decretos. Y mientras que estuvimos analizando cada uno de esos decretos, la Gemara fue mencionando otra cosa más que aprendimos. Entonces en este shiur la Gemara hará un pequeño paréntesis para empezar a analizar esas alajot que fueron mencionadas, y en las páginas que viene seguiremos viendo los otros decretos que llegaron a formar justamente estos 18 decretos que fueron hechos ahí. Y empieza la Gemara diciendo así: Gufa Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, así nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, y esto lo mencionamos ya en el shiur pasado, Yudhet Gazru be Yudhet Nechleku. Fueron 18 los decretos que hicieron, y sobre esos 18 discreparon Bet Shammai de Bet Hillel. Pregúntale a Gemara, ¿cómo puede ser? Vehatania Hushvu. Aprendimos una braita que en verdad estuvieron los dos de acuerdo, los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel estuvieron de acuerdo en estos 18 decretos. ¿Cómo me puedes decir que discreparon de ellos? Y dice Gemara que Bob Bayom Nechleku, ese mismo día discreparon. Ulemahar Hushvu, pero al día siguiente Bet Hillel se puso de acuerdo con la opinión de Bet Shammai. Como ya explicamos, que en ese día Bet Shammai era mayoría y por lo tanto la halajá se fijó como ellos. Al día siguiente Bet Hillel se puso de acuerdo también y aceptó esos decretos que habían sido dichos por Bet Shammai. Seguimos. Dijimos también en el shiur pasado Gufa, Ama Rabuna, si nos dijo Rabuna, Bishloshame komot nechleku Shammai ve'Hillel. Shammai y Hillel, los maestros, solamente discutieron en 3 casos. ¿Y cuáles eran? Aquí la Gemara los menciona de inmediato. Dice la Gemara así: Shammai Omer, Shammai así dijo, este es el primer caso donde discutieron Shammai y Hillel, Shammai Omer, Mikav Chala, Vehillel Omer Mikabaim. Están discutiendo aquí, los jajamim, sobre la cantidad mínima que debemos tener en una masa para que estemos obligados a separar la jalá. Esa jalá se llega a separar y se le debe entregar a un cohen, es otro regalo más que recibe el cohen como si fuese teruma. Ahora, ¿qué cantidad mínima de masa debemos tener? Debe estar amasando la persona para que deba separar de ella la jalá. Aquí discutieron Shammai e Hillel y también los jajamim que llegaron después. Como dice aquí la Gemara, Shammai Omer mi kav jalá, según Shammai, en el momento en el que tenemos un kav de harina, es una medida de volumen, en el que tenemos un kav, ahí la persona ya debería separar jalá. Ve Hillel Omer, Hillel dijo no, mi kabaim, cuando tengamos 2 kabim de harina. Va Jajamim, ¿qué dijeron Jajamim? Lo que divreize, ve lo que divreize. Jajamim no dijeron que la halajá no se fijaría ni como uno ni como otro, sino cuánto el akab umercha hayav bejalá. Sino solamente cuando tengamos un kab y medio de harina en esta masa, ahí tendríamos la obligación de separar de ella la jalá. ¿Cómo llegó cada uno de ellos a esta cantidad? Deberíamos explicar así. Dijeron Jajamim, la Torá cuando estuvo hablando justamente de la obligación de separar la jalá, dijo Reshit arisotehem, la primicia de vuestras masas. Y aprendemos entonces que esa cantidad de masa que estuvo amasando el pueblo de Israel en el desierto, esa sería la cantidad mínima que debería estar amasando una persona para que deba separar de ella la jalá. ¿Y cuánta era esa cantidad que amasaban ahí? En el desierto estuvieron recibiendo el man, esa porción de man que recibían todos los días. ¿Y cuánto medía? La Torá nos dice que su cantidad era asirit a efa, el 10º de una efa. Ahora, ¿cómo se interpreta entonces esta cantidad? ¿Cómo lo interpreta cada una de las opiniones? Bet Shammai y Bet Hillel dijeron así. Shammai e Hillel dijeron que en verdad, cuando la Torá nos dice sobre el man, que su cantidad era el 10º de una efa, ¿qué significa? La Torá nos quiso decir que si añades una porción a la efa, en ese caso, esa porción se convertirá en el 10% del total. ¿Y cuánto es una efa? Una efa son 18 kavim. Entonces, si llegas a añadir una porción a esos 18 kavim, esta porción que has añadido ahora llegará a convertirse en el 10% del total. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese 10%? O sea, ¿cuánto sería esa porción? Serían justamente 2 kavim. Si añades 2 a 18, ahora esos 2 serían justamente el 10% de 20. Entonces así aprendieron Shammai e Hillel. ¿Ahora qué? Esa era entonces la cantidad del Omer, del man que recibía el pueblo de Israel, y esta sería también la cantidad mínima que debería estar amasando la persona para que esté obligada a separar jalá. Esta fue la opinión de Hillel. Shammai acepta esta interpretación, solamente que dice Shammai que en verdad esa porción que recibían del man la dividían en 2. Una la amasaban por la mañana, para la comida de la mañana, y otra para la noche. Por lo tanto, dice Shammai, ya que amasaban
cada una de estas en tiempos separados y cada vez amasaban solamente un solo kav. Por lo tanto, según Shammai, cuando tengamos un solo kav de harina en la masa, sería suficiente para que debamos separar la jala. Estas fueron las opiniones de Shammai y Hillel. Ahora, ¿qué dijeron Jaim? Jaim dijeron que no. Está escrito en el pasuk sobre el man, que debe ser un 10%, entonces debería ser un 10%, un 10% de una efa. ¿Y cuánto dijeron Jaim? Un kav y medio. Acabamos de decir ahora que una efa tiene 18 kavim y no 15, para que su 10% sea 1,5. Dice Rashi, sabemos que las medidas que encontramos en el desierto no son las mismas que encontramos después en los tiempos de la Mishnah. Cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto, en verdad, una efa equivalía justamente a 18 kavim. Pero más adelante en la historia, estando en Jerusalén, ahí Jajamim aumentaron las medidas de todos los utensilios un 20%. Por lo tanto, lo que hasta ahora eran 18 kavim, o sea, hasta ahora entraban 18 kavim en una efa, ahora con 15 kavim era suficiente para rellenar una efa. Por lo tanto, el 10% sería, según Jaim, serían justamente 1,5. Así es como nos cuenta aquí la Gemara. Ahora, nos sigue contando aquí la Gemara que Misheigdilu Hamidot, más adelante en la historia, Jajamim aumentaron una vez más la medida de los utensilios, un 20% adicional, y entonces que ahí Amru, ahí dijeron Jaim, ¿cuánto sería la medida mínima que debe tener la persona a estar amasando para que deba separar la jalá? Ahí dijeron, Hameshet Revaim Kemach Hayavim Bejalá. Si la persona está amasando 5 cuartos, o sea, un kav y un cuarto de harina que se encuentra en la masa, ahí la persona ya quedaría obligada a separar jalá. Rabbi Yossi nos dijo, Hamishab Turim, si son 5 cuartos de kav, en ese caso la persona quedaría exenta, no debería separar todavía la jalá, pero Hamishab Beot Hayavim, 5 cuartos y un poquito más, ahí la persona sí que quedaría obligada, porque como dice Rashi, que debemos rellenar un poquito más la medida, dice Rabbi Yossi, ya que los huevos que se encontraban en el desierto no son los mismos que se encontraban más adelante en la historia, eran un poquito más pequeños, y por lo tanto para poder rellenar toda esta medida de volumen, haría falta añadir un poquito más. De todas formas, aquí encontramos esta primera discusión que hubo entre Shammai y Hillel sobre la cantidad mínima de masa que debe estar amasando la persona para que tenga que separar de ella la jalá. Ahora, nos sigue contando aquí la Gemara Ve'idach, donde encontramos la segunda discusión entre ellos. Dice la Gemara así: Hillel, Omer Hillel nos dijo, Melohin Maim Sheuvim Poslim et Hamikve. Aquí estuvieron discutiendo Shammai y Hillel sobre la cantidad mínima de Maim Sheuvim que caen en un mikve para hacerlo pasul. Sabemos que un mikve, para que sea un mikve kasher, debe contener 40 seim de agua. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, el mikve tiene 39 seim de agua y caen ahí 3 lugim de agua que son Maim Sheuvim? Ya dijimos en el shur pasado que son las Maim Sheuvim, estas aguas que fueron extraídas por un ser humano y él las metió dentro de un utensilio, o él estuvo de acuerdo, él quiso que vayan a caer esas aguas en un utensilio, si después las llega a meter en el mikve, en este caso el mikve sería pasul. Entonces, si tenemos un mikve incompleto y la persona llega a meter ahí, aunque sea una cantidad mínima, son 3 lugim de agua, sería más o menos 1 litro, si la persona mete estas Maim Sheuvim en el mikve, aunque después lo rellena con agua kasher, nunca serviría, este mikve siempre va a quedar pasul. Ahora, ¿cuánta sería la cantidad de agua que debe caer? Acabamos de mencionar 3 lugim. En verdad, así se fijó la halajá. Pero en un principio discutieron Shammai y Hillel sobre la cantidad mínima de agua que debe caer. Como nos cuenta aquí la Gemara, Hillel, Omer Hillel nos dijo, Melohin Maim Sheuvim Poslim et Hamikve. Cuando caiga un hin de agua en este mikve, me haría el mikve pasul. Usa la expresión, Hillel usa la expresión de hin. En verdad es una medida que encontramos en la Torá, no es una medida que encontramos en los tiempos de la Mishnah, pero de todas formas Hillel usa este lenguaje, como nos contará aquí la Gemara de inmediato, para transmitir la enseñanza como la escuchó de su Rab, porque Shmaya y Aftalión, los Rabbanim de Hillel, así se la contaron. De todas formas, ¿cuánto es un hin? Como dice Rashi, son 12 lugim. Cuando caen 12 lugim de agua, Maim Shuvim en este mikve, lo harían pasul. Esa fue la opinión de Hillel. Y como dijimos, ¿por qué se expresó de esta forma Hillel? Shehayav Adam Lomar Bilshon Rabo, la persona debe transmitir la enseñanza como la escuchó de su Rab. Shammai Omer, que dijo Shammai no, son Tisha Kabim. ¿Cuántos son Tisha Kabim? 9 Kabim en lugim. Un kav son 4 lugim, por lo tanto 9 kavim serían 36 lugim. Deberían caer entonces 36 lugim de agua, Maim Shuvim, en un mikve para hacerlo pasul. Estas fueron entonces las opiniones de Shammai y Hillel, o 36 o 12. Vajajayobrim, que dijeron Jajamim, lo que divreize, ve lo que divreize, la halajá no debería ser ni como uno ni como otro. O sea, Jaim estaban seguros que es verdad que cuando cae una cantidad de agua
al mikve lo hace pasul, pero estaban seguros que no eran ni 12 ni 36. Y no sabían exactamente cuál era esa cantidad de agua que debe caer al mikve para hacerlo pasul. Nos cuenta el Emara, hasta que llegaron 2 tejedores, Mishara Ashpashe Birushalayim, de una de las puertas a la entrada de Jerusalén. Esta era la puerta donde se reunían ahí, donde tiraban toda la basura, todos los desechos. De ahí llegaron los 2 tejedores, Veheidu, y así atestiguaron Mishum Shemaya Beaftalion, en nombre de Shemaya y Aftalion, Sheshlosha Lugim Mayim Shuvim Poslim et Mikve, que 3 lugim de agua, que sea Mayim Shuvim, llamarían pasur el mikve, Vekimuja Jamim et Dibrem. Y Jaim aceptaron sus palabras y las aceptaron para la halajá, que así es, así se fijó la halajá, que 3 lugim de agua, Mayim Shuvim, llegarán a hacerme pasur el mikve. Entonces aquí encontramos esta segunda discusión que hubo en un principio entre Shammai y Hillel. Veidach, la tercera discusión que encontramos entre ellos, ¿cuál fue? Dice el Emarasi, esta halajá, discutieron Shammai y Hillel sobre una mujer que acaba de emitir sangre de su cuerpo, sangre que sale de su útero, de su matriz, que como sabemos esta sangre la llega a impurificar. Ahora, ¿qué? Dijeron Shammai y Hillel así. Shammai nos dijo, Kol hanashim dayan sha'atam. Dice Shammai, si una mujer se acaba de revisar y acaba de encontrar sangre, en ese caso, dice Shammai, asumo que la sangre solamente acaba de salir ahora y no salió antes, por lo tanto, todo lo que haya tocado la mujer hasta ahora quedaría puro, todo lo que toque la mujer de ahora en adelante lo impurificará. Esa fue la opinión de Shammai. Hillel dice que no. Ve Hillel Omer, mipkida lepkida veafilu leyamim harbe. Dice Hillel, esta mujer, todo lo que haya tocado desde la última revisión hasta ahora quedará impuro. ¿Por qué? Dice Hillel, temo yo que cuando hizo la última revisión y no vio sangre, puede ser que en ese momento no vio sangre, pero un instante después, cuando ya terminó de revisarse, ya empezó a emitir sangre, hasta ahora que se acaba de revisar. Entonces dice Hillel, aunque hayan pasado también muchos días desde la última revisión, de todas formas, desde ese momento hasta ahora, todo lo que haya tocado a la mujer lo impurifica. Como sabemos que una mujer nida impurifica lo que vaya a tocar. ¿Y qué dijeron Jajamim? ¿Qué dijeron Jajamim? Que lo que dibreize ve lo que dibreize. La halajá no se fijará ni como uno ni como otro, sino que dijeron Jajamim así: el ameet leet memaet aliad mipkida lepkida umipkida lepkida memaet aliad meet leet. Dijeron Jajamim, todo va a depender del caso. Hay veces que impurificamos todo lo que haya tocado a la mujer en las últimas 24 horas desde esta revisión, y hay veces que impurificamos todo lo que haya tocado a la mujer desde la última revisión. Pero siempre, dijeron Jamim, nos vamos a dejar llevar por el lapso de tiempo más corto, para ser más permisivos. Y entonces, ¿qué diríamos? Diríamos así: si es de que la mujer, por ejemplo, la última revisión que hizo fue hace más de 24 horas, se revisó hace 2 días, en ese caso, dijeron Jamim, impurificamos todo lo que haya tocado a la mujer en las últimas 24 horas. Desde que ahora se revisó, 24 horas atrás, impurificamos todo lo que tocó a la mujer. Pero, si la última revisión que hizo la mujer fue antes de las 24 horas, o se revisó hace unas cuantas horas, en ese caso me dejo llevar por la última revisión. Y desde ahí hasta ahora, impurifico todo lo que haya tocado a la mujer. Así es como dijeron Jajamim. Entonces, estos fueron los 3 casos donde encontramos las discusiones que hubo entre Shammai y Hillel. Ahora, pregúntale a Mará de inmediato, Betuleika, ¿acaso no discutieron en otros casos? Dice Mará Behai, que encontramos otra discusión más que hubo entre ellos. ¿Cuál? Dice Mará Hillel, Omer Hillel nos dijo Lismog, de Shammai Omer Shelo Lismog. Discutieron Hillel y Shammai sobre un corbán que trae la persona al Bet HaMikdash en Yom Tov, en un día santo, y sabemos que en esos días no se puede hacer ningún trabajo con el animal. Ahora, sabemos que, por otro lado, todo corbán que se traiga al Bet HaMikdash normalmente se debe hacer la semijá. O sea, la persona debe apoyarse sobre el corbán con toda su fuerza. Pero en Yom Tov habría un problema, porque en Yom Tov no se puede hacer ningún trabajo con el animal. Y si la persona se llega a apoyar sobre él, en ese caso estaría haciendo algo prohibido. Entonces, ¿se podría hacer la semijá con ese corbán que traiga la persona en Yom Tov al Bet HaMikdash o no? Entonces, ahí discutieron Hillel y Shammai. Como dice que le llamará Hillel Omer Lismog, dice Hillel, seguro que podrías hacer la semijá en Yom Tov. ¿Por qué? Dice Hillel, ya que debes degollar al animal inmediatamente después de hacerle la semijá. Entonces no puedes hacer la semijá antes de Yom Tov para después hacerle la shejitá en Yom Tov. Por eso dice Hillel, podrías hacer la semijá incluso en Yom Tov. Shammai dice que no. Shammai dice, haz la semijá antes de Yom Tov y después hazle la shejitá cuando ya entró Yom Tov. Esta fue la discusión que hubo entre ellos. Entonces dice Lemara, encontramos otra discusión más que hubo entre ellos. ¿Y por qué nos dijo Rabuna que solamente discutieron en 3 casos y no más? Dice Lemara, Kike ama Rabuna heija de leika plukta de rebabata behadayu. Dice Lemara, Rabuna solamente mencionó los casos en los que no discutieron
los antepasados sobre un caso así, sino que Hillel y Shammai fueron los primeros en tener una discusión de esta forma. Pero, como cuenta la Gemara, en el caso de la semijá, ya habían discutido. Las parejas que estuvieron previas a Hillel y Shammai ya discutieron sobre esta misma halajá. Esos rabanín que llegaron antes de Hillel y Shammai, por lo tanto, Rabuna no mencionó esta discusión como una de las 3 discusiones de Hillel y Shammai. Pregúntale a Mara, bueno, Bejaika Botzer Lagat, encontramos otra discusión más entre Shammai y Hillel. ¿Cuál fue? Habotzer Lagat, una persona que está recolectando las uvas, está metiéndolas en su cesta para después llevarlas al lagar y hacer de ellas vino. Ya dijimos en los shiurim pasados que para que un alimento pueda recibir tumá debe tener un hechsher previo, debe mojarse con alguno de los 7 líquidos. Uno de ellos sería justamente el zumo. Ahora que, en el momento en el que la persona llega a meter estas uvas en la cesta, ya que están todas apretadas, podría salir un poquito de jugo y podría mojarlas, y estas entonces ya estarían aptas para poder recibir tumá. ¿Esto funcionaría o no? Ya dijimos que para que el líquido, cuando este sale, pueda darle hechsher a los frutos, debería hacerse con el interés del dueño. Solamente si el dueño está interesado en que caiga el líquido en sus alimentos, ahí es de que estos quedan aptos para poder recibir tumá. Si no, no. Aquí discutieron Shammai y Hillel sobre la tumá de esos alimentos, si ahora las uvas podrían recibir tumá o no, aunque se hayan mojado con el líquido. ¿Cuál fue exactamente la discusión entre ellos? Lo veremos en los shiurim que viene, pero de todas formas, aquí también discutieron Shammai y Hillel. ¿Y cuál fue la discusión que hubo entre ellos? Shammai nos dijo, Huxar, estas uvas ya que se mojaron ahora con su jugo recibirían tumá, pero Hillel Omer lo Huxar. Hillel dijo que no, que estas uvas no reciben tumá. Entonces dice la Gemara, encontramos otra discusión que hubo entre ellos. ¿Por qué no fue mencionada? Y dice la Gemara, Barmina de Hai, de Hatam, Kashatik le Hillel Shammai. Dice la Gemara, no me traigas ninguna prueba de ahí, porque ahí, al final de todo, Hillel se cayó y aceptó la opinión de Shammai. Hillel se retractó. Entonces, aquí no encontramos otra discusión más entre Shammai y Hillel. ¿Por qué se cayó Hillel? Todo eso lo estaremos viendo, como ya dijimos, en los shiurim que vienen. Seguimos. Mencionamos también en el shiur pasado que Yossi ben Yoezer ish Treida ve Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim gazru tumá l'eretz amim val kleis jujit. Hubieron 2 decretos hechos por esos 2 talmidei jajamim, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. ¿Cuáles fueron esos 2 decretos que hicieron? Uno, decretaron que en la tierra que venga de fuera de Israel, esa tierra impurifica la teruma, la consideraron impura, y por lo tanto si llega a tocar la teruma la impurificaría. Y otro decreto más, así decretaron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, que los utensilios que estén hechos de vidrio también puedan recibir tumá. En la Torá no encontramos algo así, pero decretaron que esos utensilios también puedan recibir tumá. Ahora, sobre este primer decreto, que la tierra de fuera de Israel vaya a recibir tumá, ¿por qué decretaron algo así? La Gemara no es de que lo menciona, pero de todas formas así lo mencionan los comentaristas. En esos tiempos los goín, cuando iban a enterrar a los muertos, no señalaban dónde estaban las tumbas. Entonces no sabemos si había un muerto ahí o no, y puede ser que la persona al tocar esta tierra vaya a impurificarse porque había un muerto enterrado ahí, y sabemos que un muerto goy también impurifica. Por lo tanto decretaron jajamim que la tierra de fuera de Israel, por las dudas, siempre impurifica. Y este decreto, ¿quién lo hizo? Fueron Yossi ben Yohanan y Yossi ben Yoezer, así como acabamos de aprender. Ah, pregúntale Mará de inmediato. Vejarrabanán de Shmonim Shana Gazur. ¿Cómo me puedes decir que este decreto fue hecho por Yossi ben Yohanan y Yossi ben Yoezer? Dice la Mará, si en verdad este decreto fue hecho por los jajamim que estuvieron 80 años antes de la destrucción del templo. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Mará de Amar Rav Kahana, así nos dijo Rav Kahana, que Shejalá Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, cuando Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi se enfermó, Shalhulo, así le mandaron a decir los jajamim, Rebi, Emor lanu shleim ushloshat dvarim shamarta lanu mishum avija. Cuéntenos 2 o 3 cosas que ya nos dijiste en nombre de tu padre Rabbi Yossi. Shalachlaim les mandó decir, Kajamaraba, así dijo mi padre, Kufpei Shanat Shelo Haraba Bait, 180 años antes de la destrucción del templo, Pashta Malchut Resha al Israel. Ahí Roma ya empezó a reinar y subyugó al pueblo de Israel. Pei Shanat Shelo Haraba Bait, 80 años antes de la destrucción del templo. Gazru Tumá Eretz Amim Val Kleis Jujit, ahí decretaron Jaim Tumá sobre la tierra de fuera de Israel y sobre los utensilios de vidrio, y Arbaim Shanat Shelo Haraba Bait, y 40 años antes de la destrucción del templo, Galtala Sanedrín, el Sanedrín se mudó de su lugar, estaban sentados hasta ahora en Lishkat HaGazit, que estaba en la parte más interna del Bet HaMikdash, y se movieron de su lugar, y donde se sentaron, Veyashvala Bejanuyot, se sentaron en ese lugar llamado Hanuyot, que estaba en el monte del templo, pero no estaba en la parte interior del Bet HaMikdash. Ahora pregúntale a Marale Maihilgeta, ¿para qué me vienes contando
que 40 años antes el Sanedrín se mudó de su lugar. Cuéntale Marama, Rav Yitzhak bar Avdimi Lomar, para enseñarte, Shelodanu Dine Knesot, que ya que se había mudado, ya no podían seguir juzgando lo que son casos de multas. Pregúntale Mará, Dine Knesot Salkedatas, que porque se mudaron de su lugar no pueden seguir juzgando casos de multas. En la Eima deberíamos decir que ya que se habían mudado de su lugar, Shelodanu Dine Nefashot, ya no podían juzgar casos capitales, donde haya una muerte, una pena de muerte por medio. ¿Por qué? Ya dijimos, y así aprendimos en Sanedrín, que para que un Sanedrín, un juzgado, pueda culpar a una persona con la pena de muerte, el Sanedrín más grande, que era el Sanedrín de 71, debería estar asentado en su lugar en Lishkat HaGazit. Solamente cuando el Sanedrín está asentado en su lugar, ahí podrían seguir juzgando los casos capitales. Pero cuando el Sanedrín no se encuentra en su lugar, ya no se podrían seguir juzgando. Y ya que el Sanedrín más grande, el de Lishkat HaGazit, se mudó de lugar, en ese caso ya no podían seguir juzgando casos así. De todas formas, ¿qué encontramos? Dice la Gemara, fíjate en lo que encontramos en estas palabras de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nos dijo que 80 años antes de la destrucción del templo, los Jaim que estuvieron ahí en esa época fueron los que decretaron la tumá sobre la tierra que venía fuera de Israel y también sobre los utensilios de vidrio. Y no fueron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Ahora, ofrece la Gemara una respuesta, pero inmediatamente la rechaza. Dice la Gemara, vejita, y si me quieres decir que Beshmonim Shananame Inhu Havu, si me quieres decir que Yossi y Yossi estuvieron también ahí 80 años antes de la destrucción del templo, y ahí es cuando decretaron justamente la tumba sobre la tierra y sobre los utensilios. Dice la Gemara, imposible, porque Vehatani aprendimos una braita. Hilel y su hijo Beshimon y su nieto Gamliel y su bisnieto Beshimon Nahagunes Yutam Lifnea Bait Meashana. Ellos fueron los Nesim del pueblo de Israel, fueron los dirigentes y los líderes del pueblo de Israel y comenzaron con este puesto 100 años antes de la destrucción del templo. ¿Quién empezó? Empezó Hilel, después llegó su hijo Shimón, después llegó el nieto Gamliel, que era justamente Rabban Gamliel, que conocemos, y después llegó Shimón, Rabban Shimon ben Gamliel, que él estuvo justo en la destrucción del templo. Entonces Hilel había empezado con su liderazgo 100 años antes de la destrucción del templo. Y por otro lado, ya sabemos que desde Hilel hasta Yossi ben Yoezer hubieron varias generaciones, porque Hilel y Shammai fueron los últimos de las parejas que llegaron, y Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan fueron de los primeros. Entre ellos hubieron varias parejas de Jaim que estuvieron liderando en el pueblo de Israel. Entonces dice la Gemara, es imposible que Yossi ben Yohanan y Yossi ben Yoezer hayan estado ahí en esta época 80 años antes de la destrucción del templo. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Fueron ellos, Yossi y Yossi, los que decretaron esta tumá? ¿O fueron estos Talmidei Jaim que estaban 80 años antes de la destrucción del templo? Como dice aquí la Gemara, Beatania Hilel Beshimon Gamliel Beshimon Nahagunes Yutam Lifna Bait Meashana Veilu Yossi ben Yoezer Ish Tzreida Ve Yossi ben Yohanan Habukat Meituba. Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan estuvieron mucho antes en la historia. Entonces, ¿qué deberíamos decir? Por eso dice la Gemara, Ela, deberíamos decir que esta tumá que se decretó sobre la tierra de fuera de Israel fue hecha en dos fases. Como dice que le llamará Ela Atuhinu, llegaron ellos, Yossi y Yossi en un principio, y Gazur Agusha Lisrof, ellos decretaron que la tierra, lo que es la tierra en sí, la tierra física de fuera de Israel, esta tierra cuando llegue a tocar la terumá, la impurifica 100%, y por lo tanto deberíamos quemar la terumá como cualquier otra terumá impura. Este fue el decreto que hicieron, pero Veavira Veloklum, no decretaron nada, dice la Gemara, sobre el aire de fuera de Israel. O sea, que si una persona hubiese sacado un producto de terumá, y este producto de terumá no hubiese tocado la tierra de fuera de Israel, solamente hubiese entrado en su aire, en el espacio aéreo, en ese caso no decretaron Jajamim Tumá. Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan no decretaron Tumá en un caso así. Esta fue la primera fase del decreto. Ahora que, Beatu Rabbanan de Shmonim Shana, llegaron después los Jajamim, 80 años antes de la destrucción del templo, y Gazura Avira Litlot, y ellos dijeron, no solamente cuando haya tocado la arena que llega a impurificar la terumá, y ahí impurificaría para que se deba quemar, sino que cuando la terumá se sacó fuera de Israel, y esta entró en el espacio de fuera de Israel, aquí la terumá también se impurifica, pero en este decreto los Jaim no fueron tan severos, sino que dijeron que esta terumá quedaría impura por las dudas, es una tumá tzafek, por lo tanto no se podría quemar, sino que se debería dejar apartada hasta que se estropee, así como decretaron Jaim. Entonces vemos que este decreto fue hecho en dos fases. Primero de todo llegaron Yossi y Yossi, y decretaron que la tierra, cuando toque la terumá, la impurifique,
y la impurifique 100% a tal punto que se deba quemar, pero no dijeron nada sobre el aire de fuera de Israel, y después llegaron los Jajamim 80 años antes de la destrucción del templo, y ellos decretaron que el aire también vaya a impurificar la teruma, pero que no la impurifique a tal punto que se deba quemar. O sea, no sería una tumat vadai, sino que sería solamente una tumat safek, una tumat por las dudas. Que por las dudas esta teruma quedaría impura y por lo tanto no se podría quemar, sino que se debería dejar apartada, así como fue decretado en un principio. Ahora, antes de continuar, solamente para añadir aquí, si nos fijamos bien en la Gemara, veremos que la Gemara solamente intentó solucionar qué pasó con la tumá de fuera de Israel, con la tumá de la tierra. Y dijimos que en verdad fue hecha en dos fases, la primera por Yossi y Yossi, y la segunda por los Jajamim que estuvieron 80 años antes de la destrucción del templo. Pero lo mismo también se podría preguntar sobre la tumá de los utensilios de vidrio. Dijimos en un principio que fueron Yossi y Yossi los que decretaron la tumá sobre ellos, pero después estaba escrito que fueron los Jajamim que estuvieron 80 años antes de la destrucción. Eso la Gemara aparentemente no lo contesta. Tosafot trata el tema y dice que a lo mejor se podría decir lo mismo que se dijo sobre la tierra de fuera de Israel, que fue hecho el decreto en dos fases. En un principio se dijo de esta forma y después llegaron los Jajamim y añadieron también un poquito más a ese decreto. Seguimos. La Gemara viene preguntándole Memra, según lo que acabamos de contestar. Ahora entonces, ¿qué vemos? Dejada gezer tahavel esrefa, que cuando decretaron Jajamim, Yossi y Yossi, que la tierra de fuera de Israel vaya a impurificar la teruma, el decreto fue hecho desde un principio para que esta tierra vaya a impurificar la teruma a tal punto que se deba quemar. Pregúntale a Mara, ¿cómo puede ser? Deja Amar Ilfa, ya nos dijo Ilfa, y esto lo vimos en el shiur pasado, que Yadaim, Tchilat Gezeratam Lesrefa, nos dijo Ilfa, que el decreto impuesto por Jajamim para impurificar las manos de una persona, desde un principio el decreto fue que las manos de una persona se consideren impuras a tal punto que cuando lleguen a tocar la teruma que se deba quemar. Ahora, ¿qué entendemos de las palabras de Ilfa? Se entiende de dice la Gemara que Yadaimu de Tchilat Gezeratam Lesrefa, solamente con las manos decretaron Jajamim que desde un principio ya vayan a impurificar la teruma para que se deba quemar. Pero entiendo que Hamida Grinelo, entiendo que sobre los demás decretos no se hicieron desde un principio a tal punto que cuando esto vaya a tocar la teruma que se deba quemar. Por lo tanto, no se podría decir que desde un principio habían decretado Yossi y Yossi que cuando esta tierra toque la teruma que se deba quemar. Por eso dice Lemara, Ela. ¿Cómo deberíamos explicar estas fases del decreto? Ela atuhinu, se debería decir que llegaron ellos, Yossi y Gazur Agushalitlot, decretaron en un principio que si la tierra de fuera de Israel llega a tocar la teruma, la impurifica por las dudas. Por lo tanto, no se podría quemar, sino solamente se podría dejar apartada. Veavira veloklum, y no decretaron nada sobre el aire de fuera de Israel. Después, Beatu Rabbanan de Shmonim Shana, llegaron los Jajamim de los 80 años antes de la destrucción, y ellos ¿qué hicieron? Ellos extendieron más el decreto y dijeron, Gazur Agusha Lisrov, decretaron que la tierra vaya a impurificar la teruma, pero la vaya a impurificar a tal punto que se deba quemar. Veavira Litlot, y también decretaron que el aire de fuera de Israel también impurifique la teruma, pero este solamente impurificaría la teruma por las dudas, para que se deba dejar apartada. Así como nos cuenta la Gemara. La Gemara sigue insistiendo, Beakatei, Beusha Gazur, dice la Gemara, de todas formas sabemos que este decreto fue hecho, el de impurificar la tierra de fuera de Israel, este decreto fue hecho mucho más adelante en la historia, con los Jajamim que se encontraban en Usha cuando ya se había destruido el templo. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Gemara, de Tnana, si aprendimos una Mishnah, al Shishas Fekot Sorfim Etatruma. Dice la Mishnah, decretaron Jajamim que en 6 casos, cuando algo que no sabemos si es impuro o no, llega a tocar la terumá, la impurificaría, y la impurificaría a tal punto que se debería quemar, aunque no estamos seguros si esto que tocó la terumá estaba impuro o no. ¿Y cuáles son esos 6 casos? Dice la Mishnah así, al Safek Betapras. ¿Qué significa un Safek Betapras? Betapras es ese campo donde había una tumba y ahora no sabemos exactamente dónde estaba. Se había, por ejemplo, arado el campo o se perdió la tumba, como dice aquí Rashi. Entonces, en un caso así decretaron Jajamim que todo lo que se vaya a meter dentro se impurificaría por las dudas. Entonces, si una persona llega a introducir ahí algún producto de terumá, este se impurifica. Aunque sea por las dudas, aunque no sepamos si había algo tamé o no, donde estuvo pasando la persona con la terumá, de todas formas, Jajamim purificaron la terumá y dijeron que se debería quemar. Ve'al safek afar haba meretz amim. Jajamim también decretaron que si la tierra de fuera de Israel llega a tocar algún producto de terumá, que se deba quemar. Que yo no sé si esta tierra era justamente la de una tumba de un goy o no.
puede ser que en verdad esa tierra no tenga ningún tipo de tumá. De todas formas, Jaim decretaron tumá sobre ella y dijeron que esta tierra cuando toque la terumá, la impurifique y se deba quemar la terumá. Ve al safek bigdei amaretz. Tercer caso, ¿cuál fue? Safek bigdei amaretz. O sea, tenemos las ropas de un ignorante que tocaron la terumá. ¿Ahora qué? Las ropas de un ignorante no siempre van a estar impuras, pero ya que los ignorantes no se cuidan con esas alajot de pureza e impureza, entonces puede ser que la mujer del ignorante, siendo nidá, se haya sentado sobre sus ropas, las haya impurificado, y estas ahora si tocan la terumá, la impurificaría. Entonces por las dudas dijeron que cuando estas ropas tocaron los productos de terumá, lo impurifican. Y otro caso más, ve al safek kelima nimtzaim. Si me encuentro algún utensilio en la calle y este utensilio tocó la terumá, por las dudas digo yo que ese utensilio estaba impuro y por lo tanto si tocó la terumá la impurifica. Ve al safek harrukin, si me encuentro saliva también, puede ser de que esta saliva sea una persona normal y corriente que no impurifique la terumá, pero puede ser que esta saliva venga de un zab o de una zabá. Y la saliva de ella sabemos que sí que impurifica. Por las dudas dijeron Jaim que esta saliva cuando toca la terumá la impurifica y se debería quemar la terumá. Y otro caso más, ve al safek meiragle adam shekeneged meiraglei beema. Este fue el sexto caso. Me encuentro yo una orina en la calle junto a la orina de un animal. Sospecho yo, dijeron Jamim, que esta orina que me encuentro junto a la orina del animal, que esta sea la orina de un hombre, y no de cualquiera, sino de un hombre que esté impuro, de un zav, y por lo tanto su orina también impurificaría. Aunque tenga yo una duda que sea doble, primero todo si es una orina de un hombre o de un animal, porque puede ser que sea un animal y estaría pura, e incluso que sea de un hombre, podría decir que a lo mejor es de un hombre puro. De todas formas, decretaron Jaimín que por las dudas considero yo esta orina como si fuese la orina de un zab, y por lo tanto si tocó a la terumá la impurifica y la terumá se debería quemar. Estos fueron los 6 decretos que hicieron Jaimín. Ahora, uno de ellos, como ya dijimos, ¿cuál fue? Justamente decretar que la tierra que viene de fuera de Israel se considere impura para que en el momento en el que toque la terumá, que la vaya a impurificar. Y termina aquí la Mishnah diciendo: Al-vadai maga'an vesafek tumatan sorfim etatruma. Todo esto se dijo solamente cuando estamos seguros que esto tocó la terumá, pero la única duda que teníamos era solamente si esto estaba impuro o no. O sea, que la duda que tenemos es solamente si este objeto estaba impuro o no. Pero si tenemos una duda también si llegó a tocar a la terumá o no, en ese caso Jajamim no decretaron que la terumá vaya a estar impura por las dudas y que se vaya a quemar. Seguro que en un caso así no se quemaría la terumá. Esta fue la opinión de Tanakama y el Mishnah. Rabbi Yossi, que nos dijo Rabbi Yossi, Afal safek maga'an birshut hayachid sorfim. Dice Rabbi Yossi, si tenemos una duda si estos llegaron a tocar la terumá o no, y la duda nace en un recinto privado, aunque tengamos una duda si llegaron a tocar o no de todas formas, ya que es una duda que nació en un recinto privado, debemos impurificar y por lo tanto esta terumá quedaría impura. Ahora todo eso si la duda llega a nacer en un recinto privado, si se encontraba ahí la terumá, pero si era un recinto público, dice Rabbi Yossi, en ese caso no quemaríamos la terumá por las dudas. Baja, ¿qué dijeron Jajamim? Birshut hayachid tolim, birshut harabim teorim. Jajamim dijeron así. Dijeron Jajamim, si la duda la tenemos, si esto llegó a tocar la terumá o no, en un recinto privado, en ese caso es por las dudas que haríamos, impurificaríamos la terumá por las dudas y la dejaríamos apartada, pero no la quemamos, la dejamos solamente apartada hasta que se estropee. Birshut harabim, ahora si esta duda nace en un recinto público, en ese caso quedaría la terumá pura por las dudas, así como dijeron Jajamim. Ahora, ¿qué nos dijo Ula sobre esta Mishnah? Y Zelemarabe, Amarula nos dijo Ula, Elu shishas fekot, estos 6 casos en los que decretaron Jaim Tumá y dijeron que la terumá se debería quemar porque se considera impura, dijo Ula, Beusha itkinu. Estos 6 decretos fueron hechos ¿dónde? En Usha. Y uno de ellos, ¿cuál fue? Como ya dijimos, decretaron Jajamim que la tierra que viene fuera de Israel se considere impura. Entonces vemos que este decreto fue hecho en Usha, mucho más adelante en la historia, y no fue hecho por los Jaim que estuvieron antes de la destrucción, o por Yossi y Yossi que estuvieron incluso mucho antes. ¿Qué contesta el Emara? Por eso dice el Emara que debemos decir que este decreto fue hecho en 3 fases, no en 2 sino en 3. El Atu Inhu, llegaron ellos primero de todo Yossi y Yossi, que fueron los primeros, y Gazur Agusha Litlot, ellos decretaron que la tierra de fuera de Israel cuando toque la terumá la impurifique por las dudas, para que se deba dejar apartada. Veavira veloclum, pero no dijeron nada, no decretaron nada sobre el aire de fuera de Israel. Después, de Atu Rabbanan de Shmonim Shana, llegaron a Jamim 80 años antes de la destrucción, y Gazur Idi Veidi Litlot, y decretaron que no importa si es la tierra que tocó la terumá, o la terumá que se mete dentro del aire de fuera de Israel, en esos 2 casos, la terumá siempre quedaría impura por las dudas,
y no se podría quemar, pero de todas formas se debería dejar apartada. Esa fue la takaná que hicieron, como extendieron Jajamim 80 años antes el decreto. Después, de Atu Beusha, después llegaron los Jajamim en Usha y decretaron, Gazur Agusha Lisrof, decretaron que cuando es la tierra la que llega a tocar la terumá, en ese caso la terumá queda impura 100% y se debería quemar, como cualquier otra terumá impura, pero de avira que decae, cae. Pero el decreto sobre el aire de fuera de Israel lo dejaron como estuvo hasta ahora. Que si la terumá se llega a meter en el aire de fuera de Israel, en ese caso quedaría la terumá impura por las dudas, no se podría quemar, pero se debería dejar apartada. Así es como nos cuenta aquí la Gemara. En el shur que viene estaremos viendo cuál es la halajá sobre los utensilios de vidrio, por qué decretaron Hayum Tumá sobre estos utensilios cuando la Torá no nos dijo que se vayan a impurificar. Hasta aquí llegamos hoy.